En esta ocasión, nos ha correspondido hablarles sobre liquidación, sociedades de hecho, nulas e irregulares, sociedades extranjeras, auxiliares de los comerciantes, factores y dependientes. Universidad Modular Abierta, Centro Universitario de Santa Ana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Licenciado Carlos Enrique Avelino Rivera. Carrera, licenciatura en Ciencias Jurídicas. Asignatura Derecho Mercantil 1. Grupo B, ciclo 2 del 2021. Integrantes que conforman el grupo: Chávez Hurtado, Isela Carolina, mi persona. Gómez Vargas, Daniela Alexandra, Landaverde Mercado, Melanie Abigail, Madrid Cruz, José Jeremías, Madrid Cruz, David Baltasar. En esta ocasión, a mí me ha correspondido hablarles sobre la liquidación. Empezaremos planteando qué es la liquidación. La liquidación de sociedades es el proceso por el cual se van enajenando los derechos y bienes de la empresa por los liquidadores correspondientes. Los liquidadores tendrán como misión terminar con la actividad de la sociedad en los plazos determinados. Tomaremos como base legal el Código de Comercio de El Salvador. En el artículo 326 dice: disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, pero conservará su personalidad jurídica para los efectos de esta. A su razón social o denominación se agregará la frase en liquidación. A quien corresponda el nombramiento de liquidadores tendrá competencia también para fijar el plazo en que deba de practicarse la liquidación, el cual no podrá exceder de 2 años. Cuando el plazo de la liquidación haya sido acordado en un periodo menor de los 2 años, podrá prorrogarse hasta cumplir el plazo máximo, acordar las prórrogas respectivas. Dichos acuerdos deberán inscribirse en el registro de comercio. Asimismo, en el artículo 330 dice que la liquidación se practicará con arreglo a las normas fijadas en el pacto social y en su defecto de conformidad con los acuerdos de los socios tomados por las mayorías necesarias para modificar dicho pacto y con las disposiciones de este capítulo. Ya que sabemos, cada proceso conlleva su consecuencia y este no es la excepción. La consecuencia de la liquidación de sociedades es que durante el periodo de la liquidación se deberá adjuntar a su denominación el término en liquidación, lo cual quedará registrado en el registro mercantil. Asimismo, las consecuencias de la liquidación sobre la sociedad al ser extinguida de forma definitiva son: finalizar las operaciones pendientes, saldar los créditos y deudas sociales. Asimismo, traspasar los derechos y bienes de la sociedad, realizar un inventario en el plazo máximo de 3 meses, contabilizar todas las operaciones anteriores y las que hicieran falta para el proceso. En el artículo 326 al 342 del Código de Comercio, luego de inscrito el acuerdo, se procede a la liquidación de la sociedad. Se elaborará un balance de liquidación, el cual será depositado en el registro de comercio de acuerdo al artículo 332, Romano 5. Dicho balance se publicará en el órgano oficial del registro de comercio, para efectos de publicidad material, el cual será relacionado en la escritura de liquidación, la cual será acompañada de la solvencia de renta, según el artículo 18 del Código Tributario, y el mandamiento de pago será de $10. El artículo 67 de la Ley del Registro de Comercio. Muy bien, a continuación podemos observar un esquema de la liquidación. Empezaremos diciendo que en el proceso de la liquidación se nombran a los liquidadores. Vamos a determinar, como dijimos al principio, los liquidadores, de quién se van a encargar de ello. La ejecución de la liquidación se va a llevar luego. Donde ya han planteado quiénes son las determinadas personas que lo van a llevar a cabo, ahora ya es donde se lleva la ejecución de dicha liquidación. Luego se llevaría reparto entre los socios del patrimonio resultante. En este caso es que si en esa sociedad los socios quedó algo, un bien, ese bien resultante se lo tienen que repartir entre los socios.
Y por último, tenemos cobrar créditos pendientes y satisfacer deudas pendientes que ellos tuvieran en ese momento. Hasta acá mi participación. Gracias. Sociedades de hecho nulas e irregulares. Bueno, voy a iniciar hablándoles sobre las sociedades de hecho. Estas son aquellas cuya personificación social no ha nacido a la vida jurídica, porque no existe un pacto social ni mucho menos una inscripción de esta en el registro de comercio, pero que en la práctica jurídica mercantil funciona como cualquier otra sociedad. En este sentido, por basarse el derecho mercantil en principios como la buena fe, establece una sanción, puesto que estas sociedades tendrán existencia legal, pero solo para responder de las obligaciones que contraen con esos terceros que ha contratado. Las siguientes son las sociedades nulas. Estas son aquellas cuyo contrato o pacto social adolecen de vicios que acarrean su nulidad. El artículo 343, 344, 345, inciso primero, 356 y 357 del Código de Comercio prescriben las causas de que las sociedades se vuelvan nulas. El artículo 343 establece que la sociedad que tenga objeto ilícito es nula. Su escritura no podrá inscribirse en el registro de comercio. Si de hecho esta fuese inscrita, podrá ser declarada nula con efecto retroactivo a pesar de lo que se encuentra establecido en el artículo 25 de este mismo código. La acción de nulidad podrá ser ejercitada por cualquier persona que compruebe interés o por el Ministerio Público y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. La nulidad deberá ser declarada de oficio en todo caso en que el juez tenga conocimiento de ella. El juez que decrete la nulidad podrá practicar por sí mismo la liquidación o designar un liquidador. En este caso deberá oír previamente a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado y la designación recaerá, si fuere ello posible, en una institución bancaria. El importe resultante de la liquidación se aplicará al pago de la responsabilidad civil. El remanente, si lo hubiere, se destinará a la institución de beneficencia pública de la localidad en que la sociedad haya tenido su domicilio, a juicio del juez. El artículo 344 del mismo código establece que la sociedad que tenga causa ilícita también es nula, ya sea que la causa conste en el instrumento o que se establezca con posterioridad por cualquier medio legal de la prueba, y le serán aplicables las disposiciones del artículo anterior. Si no se expresare la causa en el instrumento, se presumirá lícita mientras no se pruebe lo contrario. Así que entre las causas para que las sociedades sean nulas podemos mencionar: número 1, que la sociedad tenga un objeto ilícito; número 2, que la sociedad tenga causa ilícita; y número 3, que carezca absolutamente de formalidades para su otorgamiento. Y por último, las sociedades irregulares. Son aquellas cuyo contrato es válido, pero su funcionamiento es contrario a las normas legales. Son nulas en cuanto a beneficios, pero válidas en cuanto a responsabilidades. El Código de Comercio establece sobre ellas en los artículos 348 y 349. Entre las causas que las convierte en sociedades irregulares serán: número 1, que el pacto social carece de formalidades; número 2, el pacto social no reúne los requisitos; número 3, cuando ejecute actos ilícitos pero está debidamente constituida; y número 4, cuando la sociedad sea reducida a un solo socio; y por último, cuando prolongue su existencia más allá del plazo fijado en el pacto social. Este último lo podemos encontrar en el artículo 346, inciso primero del Código de Comercio, que establece que la sociedad que prolongue su existencia más allá del plazo fijado en el pacto social para su disolución, sin haber otorgado previamente la prórroga correspondiente, así como aquella que se encuentre afectada por cualquier otra causal, que esté contemplada en este código,
y no proceda a subsanarla, continuará funcionando en forma regular hasta que se otorgue la escritura que la disuelva o se haga uso de la acción de disolución. En esta ocasión les hablaré sobre las sociedades extranjeras en el país, en El Salvador. Concepto. Una sociedad extranjera es aquella constituida conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. Las sociedades extranjeras son grupos, agencias o sucursales que ejercen el comercio dentro del territorio nacional, sujetándose a las prescripciones del Código de Comercio y a los tribunales de la nación en todo lo que se refiere a su creación y establecimiento y a sus operaciones mercantiles. La Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro establece para las personas jurídicas extranjeras un principio general en el artículo 44 de dicha ley. Las personas jurídicas de derecho privado no lucrativas constituidas de conformidad a la ley extranjera tienen en El Salvador los mismos derechos que las personas jurídicas salvadoreñas, o sea, las personas jurídicas nacionales. Las asociaciones y fundaciones extranjeras que deseen realizar actos en El Salvador o quieran establecer agencias filiales, sucursales u oficinas deberán inscribirse en el registro. De igual manera deberán inscribir los documentos de modificación de estatutos, los relativos a su situación financiera y la nómina de representantes legales y el patrimonio. Asimismo, el artículo 45 dice: la entidad extranjera deberá disponer en el país de un patrimonio suficiente para la actividad que desarrollará domicilio. Tenemos a titular de una empresa y propietario de una empresa, que nos dice en el artículo 358, las sociedades extranjeras que deseen realizar actos de comercio en El Salvador, fijando domicilio en el país o estableciendo sucursales, deberán registrarse lo que es en el registro de comercio nacional. Tenemos la potestad legal en el artículo 44 que nos dice: la entidad extranjera en su solicitud deberá potestar su sumisión a las leyes, tribunales y autoridades de la República en relación con los actos y contratos que haya de celebrar en territorio salvadoreño o que debieren de surtir efectos en el mismo, o sea, en el mismo acto. Las asociaciones y fundaciones extranjeras deberán abstenerse de participar en actividades políticas, representación, lo que es de manera legal. Para la obtención del registro mencionado, el representante legal de la sociedad extranjera o su apoderado general o especial deberá representar lo que es una solicitud acompañada de los documentos siguientes. Primero tenemos el estatutos que comprueben que la sociedad está legalmente constituida de acuerdo con las leyes del país en que se hubiere organizado. El B, documentación probatoria de que la decisión de fijar domicilio en El Salvador o de hospedar el país ha sido válidamente adoptada de conformidad a sus estatutos. Como C, tenemos el poder con que actuará el representante de la sociedad extranjera, el cual señalará las facultades de éste en forma amplia, clara y precisa. El representante nombrado deberá residir permanentemente lo que es en el país. Nos dice la ley en el artículo 48 de la citada ley: las personas jurídicas a que se refiere el artículo anterior, o sea, en el artículo 47, deberán contar con un representante legal acreditado en el país que designará de conformidad a sus normas internas. A esto se le va a llamar y denominar solicitud de inscripción. Asimismo, nos dice el artículo 49, el representante legal deberá presentar solicitud de inscripción al registro, acompañado de los documentos que señala el artículo 50, la documentación. Tenemos el D, el capital social suficiente para realizar sus actividades sociales, cuyo ingreso se comprobará en el registro de inversión extranjera, que para tal efecto lleva el Ministerio de Economía, balance inicial certificado por contador público autorizado en el país de la sociedad extranjera o de la sucursal que se pretende, en el cual se refleje su capital social. En la solicitud respectiva, la sociedad o sucursal extranjera deberá protestar sumisión a las leyes, tribunales
y autoridades de la República de El Salvador con relación a los actos, derechos y obligaciones que adquieran en el territorio salvadoreño que hayan de surtir efectos en el mismo. Tenemos ahí el artículo 359. Y también el artículo 50 nos dice que la entidad extranjera deberá presentar la documentación autorizada para comprobar. Uno de ellos es que la entidad esté legalmente constituida de acuerdo a las leyes del país de origen en el que se va a constituir dicha sociedad, que de acuerdo a la ley de dicho país y los estatutos que rigen la entidad puede acordar la creación de sucursales, filiales, agencias, suboficinas en los países extranjeros donde se piensa constituir. Como conclusión podemos decir que la decisión de operar en El Salvador haya sido adoptada válidamente y que también esta sociedad que se va a constituir se debe de comprometer a mantener permanentemente en la República de El Salvador por lo menos también un representante para todos los actos que deban celebrarse y surtir efecto en el territorio nacional, o sea, en El Salvador. Que la entidad también principal responda dentro y fuera del país por los actos y contratos que se suscriban en la República. Esto va a ser acá en El Salvador, obviamente, donde se va a constituir esta sociedad extranjera. Acreditar la nómina del personal extranjero que permanecerá en el país y también señalar la dirección de sus oficinas principales en el país y la dirección permanente en el extranjero. Esto con el fin de, podemos decir, para comprobar que todos los fines de la entidad extranjera son lícitos conforme a la legislación salvadoreña y que no son contrarios a la ley de acá de El Salvador, a la moral, podemos decir que también al orden público y buenas costumbres. El solicitante deberá presentar las escrituras de constitución o modificación de la entidad también, o de los estatutos que van a estar debidamente inscritos o copia auténtica de ellos, en su defecto la certificación literal de la inscripción de tales documentos en el correspondiente registro de su país de origen. Debidamente deberán ser autenticados. Muy bien, esta ha sido mi participación. Muchísimas gracias por su atención prestada, se le agradece mucho.